voluntad. Una palabra con mucha sabiduría de Dios. La Biblia nos manda a cantar con entendimiento, sabiendo lo que estamos cantando. Esa canción declara una palabra muy poderosa. Amén. Establece tu orden. Quiero hacer tu voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quisiera que en esta mañana ustedes abran sus libros, sus Biblias, en el libro de Daniel, capítulo 1, versos 8 y 9. A veces yo predico aquí el mismo mensaje que predico en la iglesia los domingos. Es con la intención de que todos sean edificados, porque cuando uno prepara un mensaje para el domingo, eh, siempre se hace bajo mucha oración, búsqueda, esas cosas, y cuando el mensaje es bien edificante, pues me gustaría que todo el mundo sea edificado en la misma palabra. Por eso yo trato de traer el mismo mensaje aquí para que todos sean edificados en esa palabra. Amén. Entonces, el tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana es resistencia. Amén. Resistencia. No se le olvide que lo voy a preguntar ahorita. Ese es el tema, resistencia. Amén. Y vamos a leer a ver qué nos dice Daniel. Vamos a mirar un poquito primeramente a Daniel. Aquí, Daniel capítulo 1, versos 8 y 9. Dice de la siguiente manera. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a repetir el verso, hermano. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dice el verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Eso es el verso 9 viene siendo una recompensa por la actitud de Daniel. Señor le pone en gracia. Padre, seguimos adorando tu nombre, que tú pongas tu palabra en nuestra boca, Señor, en el nombre de Jesús. Pues bien, amados hermanos, nosotros sabemos que el libro de Daniel nos narra, ¿verdad?, algunas historias muy fascinantes de la Biblia y cosas que ocurrieron, pero en el momento en que Daniel escribe su profecía, es un tiempo cuando Israel está pasando por un momento difícil, cuando Israel está cautivo en el exilio. Nosotros conocemos, y desde el libro de Jeremías viene anunciando que si el pueblo no se arrepiente, que si no se vuelve a Dios, el Señor le va a llevar cautivo a las naciones por un espacio de 70 años. Y como el pueblo no se convirtió ni se quiso volver a Dios, ese periodo llegó. Y el tiempo entonces que Daniel le toca vivir y escribir es el tiempo cuando la nación de Israel está en cautiverio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué podemos mencionar de Daniel? Daniel era un jovencito. Se cree que cuando llegó a Babilonia, donde fue llevado cautivo, tenía alrededor de 14 años. O sea que no hay excusa por la edad para los jovencitos, ni para los niños, porque el Señor también llama a los niños y llama a los jovencitos, y para el Señor no hay edades. Por ejemplo, Jeremías
era un niño cuando Dios le llamó, y lo podemos mirar en el capítulo 1 a partir del verso 5, y así sucesivamente. Y si ustedes se dan cuenta, muchas personas que el Señor llamó, como que trataban de ponerle una excusa. Eso no ha cambiado. A veces el Señor nos llama y pretendemos poner excusas al llamado de Dios, pero el llamado de Dios sigue latente para cada uno de nosotros. Entonces, Daniel, siendo un jovencito, tiene que enfrentar una situación muy difícil. Esto ocurrió, según algunos escritores, para el año 1600 antes de Cristo, aunque algunos otros escritores aluden que fue para el año 1750, como que no hay un acuerdo ahí, pero sea cual sea la fecha, lo importante es lo que ocurrió y el mensaje que el Señor quiere darnos para este tiempo a través de esta historia de Daniel. Entonces podemos mirar que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Quiero también hacerles saber que no fueron solamente estos cuatro varones de Sadrach, Mesach y Abednego los que fueron llevados cautivos, el nombre que le pusieron más adelante. En el capítulo 4 nosotros encontramos que ellos querían llevar muchachos en quienes no hubiese tacha alguno, de buen parecer, enseñados en buena sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y para que se les enseñase la lengua de los caldeos. O sea, dentro de toda la multitud había un grupo que tenía una asignación especial de los cautivos, y era enseñarle las lenguas y la ciencia de ese tiempo para que ellos pudieran servir en el palacio. Iban a ser enseñados, ¿verdad? Por los sabios de ese tiempo, ¿verdad? Por aquellas personas que se dedicaban a la sabiduría, iban a aprender la lengua, la filosofía y muchísimas cosas de este tiempo. Era como una escuela en la casa real que al fin y al cabo pues venía a ser un privilegio ser parte de esa escuela que había en la casa real. Pero para esto ellos iban a escoger jóvenes especializados. Se cree que Daniel fue criado y educado en sus primeros años en su casa paterna, en una casa donde había mucho temor a Dios, pero que también él pertenecía a la clase alta de la nación. Entonces, amados hermanos, en estas circunstancias llega Daniel ¿verdad? A Babilonia, y llega Daniel siendo un jovencito, pero un jovencito siendo muy temeroso de Dios y estando enseñado en la doctrina del Evangelio, ¿verdad? En la doctrina cristiana y bíblica. Y lo primero, ¿verdad? Que con lo que él se encuentra es con diríamos, una tentación o con un confrontamiento. ¿Por qué razón? Porque estos jóvenes que iban a participar de la escuela de la Casa Real, entonces se iban a alimentar de una manera aún más especial para que estuvieran robustos. Aquí tengo los nombres en el verso 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azaría y los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos le puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azaría Abednego. No eran solamente estos cuatro, sino que había una multitud, eran miles. Pero estos cuatro se dedicaron a marcar la diferencia, a creerle al Dios de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Estos cuatro se dedicaron a creerle al Dios de los cielos. Yo le voy a decir algo, hermano. No siempre la mayoría marca la diferencia en Dios.
Hay muchas personas buscando al Señor, hay muchas personas que le han creído a Dios, hay muchas personas que están en este camino, pero muy pocos marcan la diferencia. Y ojalá en esta hermosa mañana y con estas palabras que el Señor pone en mi boca, usted se sienta motivado a marcar la diferencia y no ser uno más en el montón. Porque estas personas que marcan la diferencia, Dios también le marca con señales, ¿verdad? Grandiosas. Miren que ya en el verso 9 estamos mirando el resultado de la decisión de ellos. Y Dios puso a Daniel en gracia delante del jefe de los eunucos. Hay una gracia especial para aquellos que se deciden marcar la diferencia en Dios. Lo primero es que Daniel sabía lo que pasaba con esta comida. Esta era la comida de la casa real. En la casa real se ponían grandes banquetes con diferentes tipos de carne, de buffet, de muchísimas cosas todos los días. Y los reyes venían y la gente de la casa real y se servían de lo que ellos querían. Entonces también se hacía esto con las demás personas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con la comida? Esa comida era dedicada a los dioses de esa nación. Y como era presentada y dedicada a los dioses de esa nación, y también el vino y todo lo que hacían, Daniel dijo, yo no puedo comer esa comida, porque yo no voy a contaminarme con una comida que es dedicada a esos dioses, porque yo le creo a un Dios vivo. Y así lo hicieron también Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Amados hermanos, y le digo que por esta decisión comienza, ¿verdad? No sé si podríamos llamarle la travesía de todo el desarrollo de lo que Dios va a hacer con estos dos hombres y todo lo que vemos a lo largo de este libro, de estos hombres. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque en ellos hubo una determinación. Ellos tomaron una decisión que podría haberle salido muy caro. Ellos tomaron la decisión de no contaminarse con la comida. Oiga, hermano, y no era cualquier cosa. Todos sabemos que una tentación de comida representa una tentación con la carne. Según el libro de Éxodo, capítulo 17, una guerra con Amalek. Cuando usted es tentado, cuando usted tiene hambre, yo no sé quiénes han pasado hambre aquí, pero no es lo mismo estar en un tiempo, en un momento de hambre, pasar un momento de hambre que pasar hambre. Cuando la gente pasa hambre, cuando durante el día completo, días completos, usted no ha podido comer y usted, ¿verdad? Tiene que acostarse en esa situación y llega un momento que el hambre se convierte en dolor. Yo conozco un cantante de aquí dominicano con un gran testimonio, se llama Juan Carlos Polanco. Yo sé que muchos le conocen, un cantante famoso en este país, un gran hombre de Dios. Y todo el mundo le conoce como el cantante, como el artista, como una persona que Dios le ha llevado bien lejos. Pero me cuenta él que anteriormente, cuando él era jovencito, pasó en un periodo de hambre cuando vino aquí a Santiago buscando dirección de Dios, buscando, pasó un tiempo de hambre que de noche él tomaba una toalla bien grande y se la amarraba en el tórax para apretarse la barriga para poder dormir porque el hambre no lo dejaba dormir. Entonces, en una situación como esta, usted verse frente a un buffet y no poder tocarlo porque sabe que se va a contaminar, cualquiera toma cualquier decisión, ¿verdad que sí?
excepto los que tienen una mentalidad clara acerca de lo que Dios quiere para su vida. Porque cuando usted Amén, tiene una amén. mentalidad clara acerca de lo que Dios quiere para su vida, usted va a hacer resistencia no solamente a la comida, sino a todo lo que venga para dañar y distorsionar lo que Dios quiere hacer en su vida y en su corazón. Aleluya, Padre. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, hizo resistencia, amados hermanos. ¿Acuerdan el tema? Hizo resistencia al sistema de esa nación. Hizo resistencia a la orden del rey. Hizo resistencia, ¿verdad?, a lo que se movía en su medio ambiente. El creyente, amados hermanos, tiene que aprender a hacer resistencia. Yo decía el domingo en la iglesia que el evangelio que se está viviendo hoy en día en la mayoría de partes, de lugares, es un evangelio light, es un evangelio sin compromiso, donde la gente no ha aprendido a hacerle resistencia al pecado, a hacerle resistencia al sistema. Usted ve la gente, los jóvenes, envuelto en tanta fantasía, en tantas cosas. Usted ve a los jóvenes en las iglesias vestidos de forma indecorosa, que no se sabe quién es creyente y quién no, como que no se distingue el creyente del no creyente, y eso es una falta a la disciplina bíblica, porque el creyente tiene que marcar la diferencia donde quiera que va, que donde usted llega, antes de usted decir soy creyente, soy cristiano, la gente lo sepa por lo que usted porta, por su testimonio, por su conducta, por su manera, por la forma en que usted le hace resistencia a las cosas que no están bien. En este mundo, hermano, hay tantas cosas a las cuales la iglesia tiene que hacerle resistencia que no la podemos enumerar porque son demasiadas. Sin embargo, hay una interrogante. ¿Está la iglesia haciéndole resistencia al pecado? ¿Estamos nosotros haciéndole resistencia al sistema? ¿Estamos nosotros haciéndole resistencia a las cosas que presenta este mundo como iglesia del Señor? Estamos llamados para hacer resistencia, amados hermanos. Dice la palabra de Dios que Daniel pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a comer eso. Y el jefe de los eunucos, más adelante le dice que está bien, pero que tome en cuenta que hay un temor, porque si a ellos lo ven débiles, a él le van a cortar la cabeza. Creo que es el verso 10 por ahí. Le van a cortar la cabeza porque él fue encargado de alimentarlo. Y Daniel le dice, vamos a hacer la prueba por 10 días. Y al cabo de 10 días, este hombre comiendo legumbre, ensalada, granos secos y estas cosas, al cabo de 10 días, estos varones estaban más robustos que los demás. Y el Señor le dio más inteligencia que a los demás. ¿Por qué? Porque el Señor honra a los que le honran. ¿Por qué muchas veces no recibimos nosotros honra de parte de Dios? Porque tampoco nosotros hemos aprendido a honrar a Dios, haciéndole resistencia al diablo, al sistema y al pecado. Y muchas veces queremos vivir un evangelio light, como que no hay cambio en nuestra vida. Oiga, nosotros necesitamos entrar en un evangelio de cambio, de transformación, marcar la diferencia, que donde usted llegue se sepa que llegó un hijo de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, esto es así. Dice el verso 5 y 6, y señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por 3 años, para que al fin de ellos presentase delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías,
y los hijos de Judá. O sea, en esta escuela, hermano, el pénsul de esta escuela tenía un recorrido de 3 años. Y esta gente tenía que estar bien alimentado, bien enseñado, bien capacitado, porque se estaban preparando para servir en la casa del rey. Sin embargo, cuando se encuentran con estos 4 varones, no, espérate, ok, yo voy a estudiar, yo me voy a aprender la lengua, pero esa comida yo no me la voy a comer. Oye, no está, aunque el mundo quiera obligarnos a comer y a consumir lo que el diablo te da, el creyente tiene que oponerse y hacer resistencia. No, yo no voy a consumir eso en el nombre de Jesús. Yo me opongo a eso. Yo no soy de eso. Yo prefiero la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo no me voy a contaminar con eso, ni que me muera. Bendito sea el nombre del Señor. Y así podemos mirar, amados hermanos, más adelante, que estas personas no se contaminaron y Dios le puso en gracia delante de los demás. Dios le dio sabiduría. A Daniel Dios le dio el don de interpretación de sueños y le llevaron, ¿verdad?, a ser un personaje de alta, ¿verdad?, de alto privilegio dentro de la casa del rey, cuando interpretaba los sueños del rey, de todas esas cosas. Y nosotros miramos, pero las cosas no se terminan ahí. No es que ya no me voy a comer la comida y que ya la batalla terminó, hermano. Esto es una batalla continua mientras estemos en esta tierra. Y mientras estemos aquí, el Hijo de Dios tiene que vivir una vida en la milicia de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le llamó por soldado. Es una batalla continua. En el capítulo 3, el rey Nabucodonosor hace una estatua. Y esta estatua tenía una estatura enorme, que lo dice la estatura de cuántos codos medía. Creo que medía 60 codos de largo, de ancho, no recuerdo cuánto. Un codo es igual a 45 centímetros. Se medía desde la punta del dedo hasta aquí. Y esto representaba una medida, así como nosotros decimos hoy, un pie, tantos pies, 5 pies de altura, ¿verdad? Que son 12 pulgadas. En aquel entonces era igual a 45 centímetros. Entonces esa estatua era enorme de grande, enorme. Y había una orden que todo el mundo tenía que adorar a esa estatua, postrarse delante de ella, porque el rey había mandado hacer esta estatua en oro e iba a ser ahora un dios para esa nación. Y allí estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos dijeron en su corazón, nosotros no vamos a adorar esa estatua. Eso es para ellos. Pero nuestra disciplina, nuestra conducta, lo que hemos aprendido de la palabra de Dios es que al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. No nos vamos a postrar ante esa estatua. Entonces, las palabras y la actitud de esta gente llegaron delante del rey. ¿Sabe una cosa? Cuando tú dices voy a hacer la voluntad de Dios y comienza a romper barreras, esto se expande en el mundo espiritual. Y el diablo tiene que conocerte. Y el sistema tiene que saber que hay una persona de Dios donde tú estás. Entonces, el sistema supo que estas personas no adoraban a la estatua, no se postraban, y llevaron el comentario delante del rey, y el rey lo llamó a su presencia y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no se han postrado ante la estatua que yo he levantado. Sí, señor rey, es verdad. Pero yo espero entonces, ahora, al sonar de los tamboriles, de las flautas y de los instrumentos de música,
Ustedes están dispuestos a postrarse delante de la estatua, porque si no, ustedes serán echados al horno de fuego. ¿Y qué Dios será aquel que lo librará de mi horno de fuego? O sea, está hablando, amados hermanos, de que si ellos no se postran ante la estatua que él ha hecho, estas personas van a morir, y no con cualquier clase de muerte. Van a morir quemados en un horno de fuego que se cree que se usaba para hacer ladrillo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Pues sepas tú, oh rey, que nosotros no nos postraremos ante esa estatua, y nuestro Dios nos librará de ese horno de fuego que tú has preparado. Pero si no nos libra, tampoco adoraremos la estatua. O sea, preferimos morir antes que nosotros adorar a esa estatua. ¿Qué estaban haciendo estos tres varones? Estaban haciendo resistencia al pecado, amados hermanos. Estaban haciendo resistencia al sistema político de la nación. Estaban haciendo resistencia a lo que ellos entendían que no era conforme a la palabra de Dios, lo que el creyente de hoy tiene que hacer. ¿Y sabes qué pasó con el rey? Que se enojó y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal para echar a estos tres varones. Tanto lo calentaron que las personas que lo llevaron al horno se cayeron muertos. Se murieron. Pero al cabo de un momento, o de unos minutos, el rey viene a ver por una cavidad, por un hueco, por algo que había, lo que está pasando en el horno, cómo se están quemando. Pero para su sorpresa, el rey se queda mirando y dice: ¿no fueron 3 lo que echamos en el horno de fuego? Sí, señor rey, fueron 3. Dice: he aquí yo veo 4. Y el aspecto del cuarto tiene semejanza a los hijos de los dioses. O sea, el Señor Jesucristo, que no se había manifestado todavía porque fueron 600 o 750 años antes, ahora está aquí con Daniel. Y dice que lo mandaron a sacar del horno. Y cuando lo sacaron, ni siquiera olor a humo tenían, porque el Señor estaba ahí con ellos para cuidarlo. Isaías, capítulo 43, dice: cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, no te ahogará, ni te anegarán los ríos, porque yo, Jehová, estaré contigo. Pero ¿para quién es esa promesa? ¿Es para todos los cristianos? No. Es para el creyente que le hace resistencia al pecado, que sabe poner la cosa en su lugar. Porque cada promesa de la palabra de Dios es para los fieles. Cada promesa está acompañada de un mandamiento. Cumple con el mandamiento y se cumple la promesa. Esta promesa no es para todo el mundo, es para los fieles. Y dice que ni siquiera olor a humo tenía. Pero otra cosa cambió cuando sacaron estos tres varones. Cambió la convicción del rey y de la nación. El rey entonces dijo: bueno, aquí se va a adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y cualquiera que no adore a ese Dios que ellos adoran va a ser descuartizado y desmenuzado, porque yo nunca he visto un Dios que salve como el Dios de esta gente. O sea, el testimonio de ellos llevó al rey al convencimiento de aceptar al Dios de Israel como el Dios de ellos. El testimonio de ellos. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que mi testimonio, tu testimonio, tiene que crear cambios en la gente, tiene que impactar a la sociedad que te rodea. Pero eso se hace cuando tú creas resistencia a las cosas que son pecaminosas. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta es: ¿estamos haciendo resistencia? Más adelante, sigue, amados hermanos, la lucha y la batalla. Echan a Daniel en un foso de leones para que se lo coman vivo.
porque entonces, para hacerle la guerra a Daniel, prohibieron orar en la nación. ¿Y qué hacía Daniel? Que abría las ventanas y se ponía en una parte alta. ¿Y quién me dice cuántas veces oraba Daniel en el día? Oraba 3 veces al día y lo hacía con las ventanas abiertas para que todo el mundo lo viera. O sea, un desafío al sistema, amados hermanos. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres de Dios son valientes, porque el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él lo hacía, mira, pues yo voy a orar y yo voy a hablar con mi Dios, y lo hacía 3 veces al día. Hay gente que no oran ni siquiera 3 meses al mes. Santo. Que no se acuerdan cuándo fue la última vez que oraron de rodillas. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, el creyente tiene que echar callo en las rodillas. El creyente tiene que vivir. Amén. Oraba de rodillas y oraba 3 veces al día. Por eso nosotros vemos este testimonio de tantas cosas, de cómo Dios libraba a Daniel, de todo este testimonio poderoso. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Tú quieres ver testimonio en tu vida de que Dios haga algo en tu vida, sométete a una vida de oración, crea una disciplina de oración y vas a ver la mano de Dios. Y vas a aprender a hacerle resistencia al diablo, al pecado, al sistema y a lo que venga. Santo, aleluya. Pero esto lo hace la gente que ora. No basta, amados hermanos, con conectar. Amén, amén. No basta con ir 1 o 2 veces a la iglesia, o 3 o la semana entera. Basta con conocer a Dios en la intimidad, en la soledad. Amén. Basta con ser personas de oración que conocen a Dios. A Dios se conoce a través de la oración y de la lectura de la palabra. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué la iglesia de hoy no hace resistencia? Porque la iglesia de hoy no intimida con Dios. No busca a Dios en lo secreto. Mucha gente en público saltando y adorando y hablando en lengua y haciendo esto y brincando y haciendo show. Hermano, el evangelio no es un evangelio de show. El evangelio es un evangelio de intimidad con Dios. Métete con Dios, hazle resistencia al sistema. Que tú quieres orar, pero como que algo no te deja, rompe con eso. Hazle resistencia, no es a orar que voy. Porque tú puedes decir, voy a hacer tal cosa, voy a la tienda, voy a hacer un mueble, voy a tapizar mi mueble, voy a pintar la casa, y todo lo que te propone lo hace, pero dice voy a orar, y comienza a barajar el tiempo y a barajar y te envuelve y termina no orando. ¿Por qué razón? ¿Es esto normal acaso? ¿O hay un gigante que no te deja orar? Bueno, pues tú tienes que levantarte y hacerle resistencia a ese gigante y derribarlo como David derribó a Goliat. Amén. Pero de alguna manera tú tienes que orar porque tú necesitas intimidad con Dios. Tú necesitas hacerle resistencia al pecado. No es posible que una persona con 3, con 2, con 5, con 20 años en el evangelio todavía ande en los primeros pasos y cayendo en los mismos pecados porque nunca le ha hecho resistencia al diablo. O sea, hay que terminar con eso. Hay que crecer espiritualmente. No podemos quedarnos la vida entera como niños fluctuantes. Ya es tiempo, amados hermanos, de comer libre, de ser fuerte en el evangelio. Y me perdonan, hermano, que yo no estoy dando leche hoy, estoy dando libre. Amén, hable, que eso es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, aprendamos a hacer resistencia. Tengo aquí algunas porciones bíblicas que quiero compartir para terminar, amados hermanos. Santiago, capítulo 4, versos 7 y 8, dice, someteos pues a Dios. ¿Y qué más dice? Y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estamos hablando de resistencia. Me llama la atención que dice, someteos a Dios y resistid al diablo.
Es que yo tengo una batalla, es que 20, 30 años con un gigante en la casa, con una situación que no ha superado. ¿Pero por qué no la ha superado? Porque no le ha hecho la resistencia necesaria. No dice la Biblia aquí resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ponga en huida toda situación, hágale resistencia orando y declarando la palabra. Si no ha podido, busque una impresora por ahí, seleccione 2 o 3 versos bíblicos y póngalo ante la puerta de baño y llene la casa suya de palabra de Dios. Aleluya. Y ore. Santo, Y haga aleluya. resistencia en el nombre de Cristo para que pueda vencer esa situación que no te deja crecer espiritualmente y no te va a dejar crecer hasta que tú te decidas vencerla, porque hay cosas que no dependen de Dios, dependen de ti. Amén. Dios la ha puesto para que tú puedas pelearla y salir victorioso, pero si tú no la peleas, la batalla va a vivir contigo siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Perdón, hermano. Entonces, hermano, hay que hacer resistencia. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Hermano, tenemos que limpiarnos de toda contaminación, de todo pecado. Limpiar el corazón, limpiar las manos para levantar manos santas sin ira ni contienda. Pero eso se hace haciendo resistencia al diablo, lanzándonos a la batalla. La palabra someter significa sujetar, humillar a una persona o a una tropa o facción, usando también usando cualquier cosa, hermano. Someter es sujetar. Sujetar es como amarrar. Entonces, sujeta al diablo, amárralo y échalo fuera. Pero hazle resistencia. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Habla de someternos unos a otros. Y Jesucristo dio ejemplo. Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero en esta humillación de Jesucristo, de Filipenses capítulo 12, Él sujetó la carne, Él resistió la carne, el sistema, todo lo que había, se humilló hasta lo sumo y por eso Dios le exaltó. Vamos, hermanos, ¿en qué parte de nuestra vida tenemos que humillarnos? ¿En qué área de nuestras vidas tenemos que hacerle resistencia al diablo? Llegó el momento, es ahora, no es para mañana. ¿Cuántos se levantan a hacer resistencia? En el nombre de Jesús. 1 Corintios 5, 10. 1 Corintios 5, 10, del 12 al 13, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, oiga, el que está firme, mire que no caiga. Si usted le abrió una brechita al enemigo, si usted rompió la resistencia, va a tener problemas, va a tener que empezar de nuevo. Pero hay algo bueno aquí, amados hermanos. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿verdad? Pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que pueda resistir. Ay, que la batalla que a mí me ha venido es demasiado grande. Oye, si es grande, dale gracias a Dios porque cosa grande Dios va a hacer. Pero Él no va a dejar que tú seas tentado más de lo que puedes resistir. Ay, ¿por qué yo caigo tanto? Porque no he aprendido a hacerle resistencia al diablo, porque ora poco. No, porque yo ora poco. El que ora no cae en tentación. Jesús le dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Orar más.
¿Estamos orando? Entonces, vamos a hacer resistencia, amados hermanos. Oiga, iglesia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios, tiene que aprender a hacerle resistencia al diablo, al sistema, a lo que sea, a lo que aparezca. Pero es tiempo de crecer en el espíritu, porque si no, el diablo te va a tragar, te va a comer vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Para terminar, amados hermanos, última porción bíblica que tengo aquí. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que le hace resistencia y la soporta. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le temen. Oye, recibirá la corona de vida. Estamos en este camino en busca de esa corona de vida y de la corona de salvación, ¿verdad que sí? Ahora, es para todo esa corona. Es para los que hacen resistencia, amados hermanos, es para los fieles. El Señor viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que haya aprendido a resistir al diablo y a sus demonios. Una iglesia que le haga resistencia al diablo, al sistema, al mundo. Entonces, necesitamos crecer si queremos llegar al cielo. Necesitas crecer si quieres llegar al cielo. Pero ¿cómo voy a crecer? Haciéndole resistencia al diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Gente que tiene 20, 100 años con el diablo en la casa y nunca lo han podido echar fuera porque nunca le han hecho la resistencia adecuada. Amado hermano, crezca en el espíritu. Venza a sus gigantes. Llénese de Dios. Ore. Entre en intimidad con Dios, en lectura de la palabra. Y crezca espiritualmente en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, Jehová, que ha sido expuesta, por lo que tú has puesto en mi boca. Padre, en el nombre de Cristo, toda persona que tiene que crecer, dale crecimiento. Dale la capacidad, el entendimiento, el razonamiento para ellos entender que tienen que hacerle resistencia al pecado. Que ellos se santifiquen, Señor, en el nombre de Jesús. Que le digan no al sistema, al diablo, a los demonios, al pecado, a la tentación. Que aprendan a resistir, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. En esta mañana, Señor, nos sometemos a tu presencia para resistir lo que venga en el nombre de Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Trae crecimiento, trae intimidad contigo en el nombre de Jesús y para gloria tuya. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracia y paz les sean multiplicadas a cada uno de ustedes. La persona que